Pues me alegro de nuevo poder aquí abrir las Escrituras y me alegro de ver a Adrián ahí sentado. Nos alegramos de verte, Adrián, y que el Señor esté ayudándote también. Nos alegramos. Venimos de nuevo a acercarnos a la palabra, la auténtica fuente de sabiduría que Dios nos ha dejado para seguir guiándonos en medio de este mundo. Necesitamos la verdad para poder realmente ser libres, es lo que nos dice también las Escrituras, ¿no? La verdad es la que nos hace libres y es la que nos puede guiar en medio de este mundo donde hay tantas verdades, donde hay tantas ideas, tantas ideologías. Encontramos la bendición de contar con la palabra, que es la fuente de verdadera sabiduría para nuestras almas, para nuestras vidas. Y tenemos la oportunidad de hacerlo también de nuevo ahora este domingo. Y vamos a acercarnos al libro de Gálatas, que es el que estamos en los últimos meses estudiando. Hemos hecho un pequeño salto en estas últimas semanas. He estado predicando sobre dos temas, pero de nuevo vamos a retomar el libro de Gálatas, un libro que creo que tiene mucha actualidad, que es muy útil para la Iglesia del Señor en nuestros días también. Y me gustaría que el Señor siguiera usando su palabra en esta mañana para poder realmente obrar en nuestras vidas y seguir ayudándonos a ser transformados como Él quiere hacer en medio de nuestras vidas. Capítulo 4, vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Son los versículos que vamos en esta mañana tratar. Te voy a hacer una pregunta. No hace falta que la contestéis, simplemente pensarla y pensad qué es lo primero que aparece en vuestras mentes. ¿Qué dirías si te preguntaran quién eres? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dirías a esa pregunta? El capítulo en el que vamos a estar viendo hoy es el 4, los versículos de antes. Pablo ha estado de algún modo resaltando la idea de que la ley no puede llevar a salvar a nadie. Fue un instrumento de parte de Dios para poder guiar y poder llevar al ser humano a descubrir su realidad y su incapacidad de ser como Dios. La ley tenía una función. La ley fue dada por Dios, no para salvarnos, sino para ayudarnos a reconocer que no podemos cumplir el plan y el propósito de Dios. No podemos ser como Dios quiere. Ese era el fin de la ley. Y eso es lo que Pablo ha estado diciendo también en los versículos anteriores. La ley no es el medio de salvación. Solo el Evangelio, solo Cristo puede llevarnos a recibir la salvación a través de la fe. Solo Jesús, solo creer en Jesús es el medio de salvación, es lo que ha estado insistiendo en todos estos versículos y lo que va a insistir en toda la carta. Es la fe en Jesús lo que lleva a ser transformado de manera auténtica al ser humano. Y este texto que vamos a ver hoy, lo que va a resaltar también es beneficios que van a traer a nuestras vidas por el hecho de realmente creer en Jesús. Y nos va a decir que ese tremendo beneficio, privilegio que tenemos por creer en Jesús es ser hijos de Dios. Y es lo que va a tratar de resaltar y va a estar tratando de defender también en estos versículos que tenemos a partir del versículo 1 al 11. Y tratando de llevar a los creyentes en Gálatas que estaban planteándose la posibilidad de alejarse de Dios a través de la ley, Pablo les va a recordar que uno de los beneficios que han recibido por creer en Jesús es ser hijos de Dios. Y al final les va a retar también en los últimos versículos, precisamente por eso.
Por lo tanto, voy a seguir haciendo alguna pregunta más. ¿Qué implica para ti ser hijo de Dios? ¿Qué significa? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿No somos conscientes de que somos hijos de Dios? ¿Y cómo lo somos conscientes? La primera, cuando os hice antes al principio la primera pregunta, ¿qué dirías de ti si te preguntaban quién eres? No lo diga nadie, pero ¿alguno ha pensado hijo de Dios? No lo digas, no hace falta que lo digas. Pero a la pregunta de quién eres, ¿alguien ha pensado soy hijo de Dios? Vamos a acercarnos al texto, pero antes permitidme que oremos y pidamos al Señor que también nos ayude a poder meditar en su palabra. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por la verdad que alumbra nuestros ojos. No son las filosofías de nuestro mundo, no son las realidades de nuestro mundo las que guían y alumbran nuestra vida. Eres tú, es tu palabra, es tu verdad. Y queremos, Señor, que tú sigas usándolas en nuestras vidas, en cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Señor. Hayamos dado el paso de seguirte, de rendir nuestras vidas a ti, o estemos ahí todavía en la decisión. Señor, ayúdanos a poder realmente seguir experimentando tu gracia, tu favor, tu poder en nuestras vidas y seguir siendo transformados como tú quieres para tu gloria. Usa tu palabra, úsala, ayúdanos. Yo y cada uno de mis hermanos necesitamos seguir siendo transformados. Tú conoces las realidades que todavía batallan en nuestro corazón y que tú quieres transformar. Ayúdanos, ayúdanos. Estamos aquí porque no queremos seguir dejando que esas luchas venzan en nuestras vidas. Queremos que tu Espíritu sea el que venza y nos des tu victoria y te demos gloria con nuestras vidas. Pedimos tu ayuda, Señor, en esta mañana, como pueblo, a quien pueda ayudarnos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. En los primeros versículos les va a decir a los Gálatas lo que eran antes de conocer a Jesús, antes de entregarse a Él, antes de rendir sus vidas a Él, lo que eran. Y lo vemos en los primeros tres versículos. Dice, pero también digo, esto lo está relacionando con el versículo anterior, ¿no? El versículo 1, justo voy a leer el 29 porque está relacionado. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. O sea, los judíos legalistas que confiaban en la ley, pensaban que eran linaje por el hecho de cumplir estrictamente la ley. Y Pablo va a decirles que el auténtico linaje de Abraham son los que creen en Jesús. Y les va a decir, estos, dice, son herederos según la promesa. Y habla de herederos, ¿vale? Va a hablar de esa relación con Dios de aquellos que han creído en Jesús. Y dice, va a utilizar a continuación el texto que ahora vamos a ver, quizás algunas ideas que quizás con otros énfasis o con otros matices se ha ido ya incluso hablando en versículos anteriores, pero Pablo les va a dar un enfoque, un toque distinto. Versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Va a utilizar una ilustración, ¿vale? La de un niño en una familia romana, una familia pudiente que tiene tutores que van a guiar hasta que ese niño sea mayor de edad y por lo tanto lo que va a tratar de decir es que ese niño está, al final va a utilizar la palabra esclavo,
Es lo que vamos a ver luego en el siguiente versículo. Y de hecho la utiliza también en el versículo 1. Dice, en nada se difiere del esclavo, ese niño. Entonces, estaba dominado, estaba controlado, no tenía la libertad para tomar decisiones, sino que simplemente tenía que ser dirigido por un tutor, ¿vale? Como os acordáis, la otra ocasión que estuve predicando, hablé de una señorita que recordábamos mucho. ¿Alguien se acuerda de quién era? La señorita Rottermeier, ¿no? Bueno, pues esa era, de algún modo utiliza la misma imagen o una imagen similar para poder llegar a decir que no hay libertad. ¿En quiénes? Porque ¿qué es lo que está queriendo decir con esa ilustración Pablo? Versículo 3. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿De qué está hablando? Está hablando de aquellos que están sin Cristo. Él utiliza la ilustración del niño para hablar de aquellos que están sin Cristo, que están dominados, que están sujetos, que están esclavizados, que son esclavos. Como dice el versículo 3, ¿no? Cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, ¿no? Éramos simplemente movidos por todas esas pasiones que a veces baten o combaten en nuestro corazón y que evidentemente nos alejaban de Dios y que evidentemente no reflejaban ese conocimiento de Dios. Entonces, eso era la realidad en la que nos encontrábamos. Estábamos en esclavitud. La esclavitud, en las Escrituras, habla siempre sobre el hecho de una vida sin Dios, de perdición. Habla de esclavos al pecado, por ejemplo, en otras expresiones en el libro de Juan. Y esa esclavitud era la que nos encontrábamos sin Cristo, sin Cristo. Y es precisamente lo que ahora quiere resaltar aquí Pablo. Y me encanta, evidentemente, la respuesta que Pablo nos va a dar en el versículo 4. Pero antes me gustaría resaltar la idea de lo que quiere de algún modo decir Pablo cuando dice que estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo, bajo la influencia de esa sociedad sin Dios, bajo esos valores de una vida sin Dios, tiene que ver con todas esas filosofías que dominaban la vida en aquel entonces y hoy. Ideologías, ideas que mueven, pasiones que dirigen la vida y que de algún modo también luego va a utilizar ese término en el capítulo 2 de Colosenses y dice en el capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas y evidentemente estaba hablando sobre ideas que de algún modo pues estaban intentando promover algunos dentro de la iglesia de Colosas para poder acercarse a Dios. Y esas ideas y filosofías, dice versículo 8, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. De nuevo utiliza la palabra rudimentos para describir toda esa inclinación del mundo, de la sociedad, del ser humano, nuestra, a vivir una vida sin Dios, sin tener a Dios como el principio vital de nuestras vidas. Una vida sin Dios, es lo que de algún modo está queriendo resaltar. Y en medio de nuestro mundo, una de las ideas que venía a mi mente, y creo que es una de las cosas que tenemos también los creyentes que considerar, es algunas de esas filosofías que corren en nuestros tiempos. Una de esas filosofías, de esas ideas, que a veces incluso se puede llegar a utilizar como modo de acercarse a Dios o creer que somos mejores que otros, tiene que ver con la filosofía del humanismo. Seguro que habéis escuchado muchos del humanismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el humanismo? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que cree? Bueno, básicamente la idea es colocar al ser humano en el centro de la vida, del gobierno, de nuestros propios corazones. Es la centralidad no de Dios, sino del yo. Es la vida que de algún modo pues trata de proponer muchas filosofías, ¿no? De hecho, la psicología está muy influida precisamente por el humanismo, por esa visión. Una de las propuestas, una de las ideas del humanismo dice que el ser humano es bueno en el fondo de su corazón. Todo ser humano es bueno. Bueno, ¿eso es cierto? Es cierto que el ser humano es capaz de realizar acciones bondadosas y todo el ser humano hemos sido creados de esa manera.
pero también el ser humano, todo ser humano. Tenemos la capacidad de hacer daño, de hacer, evidentemente, sin Cristo mucho más. Pero esa es la realidad que quizás algunas de estas filosofías no contemplan y no ven. Son esas filosofías de las que tenemos que aprender a tener cuidado para poder realmente creer y seguir las verdades que las Escrituras sí que nos van enseñando y mostrando. Los seres humanos necesitamos ayuda. La Escritura dice que el ser humano es pecador. Dice que Romanos 3:10 dice que no hay ni siquiera un justo. Y habla sobre la idea de que todos los seres humanos hemos caído. Todos. Eso es lo que resalta Génesis 3 también. No hay nadie perfecto. No hay nadie que pueda ganarse el cielo por sus propios méritos. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Todos necesitamos acercarnos a Dios. Este es el Evangelio. Si hay un mensaje importante que tú y yo tenemos que enseñar y predicar y mostrar a nuestra sociedad hoy en día, es este. El ser humano necesita a Cristo. Y sin Cristo no hay esperanza ninguna. No hay posibilidad de auténtica esperanza. Solo Cristo puede traer auténtica esperanza al ser humano. Solo Cristo. Por muy bueno que intente ser el ser humano, si no tiene a Cristo, está perdido. Está perdido. Necesitamos a Cristo, sí o sí. Sin Cristo no hay esperanza ni hay vida. Solo Cristo puede salvarnos. Y eso es, yo creo que es el mensaje de la Iglesia a lo largo de los siglos, es el mensaje que ha transformado a tremendas vidas, es el mensaje que ha llevado a que hombres y mujeres completamente destrozados fueran restaurados y transformados. ¿Algunos de nosotros hemos experimentado eso? ¿Aquí alguien ha experimentado esa transformación de vida? Eso es lo que viene a hacer Cristo. ¿Dios ha empezado en ti esa buena obra? ¿La ha empezado? Porque eso es lo que Dios sobre todo quiere hacer. Empezar una nueva obra en nosotros, hacer de nosotros una nueva criatura, hacer de nosotros una obra preciosa. Y el Señor es el artífice que va dándole forma a nuestras vidas. Y Él está y sigue dando forma a cada uno de aquellos que hemos recibido a Jesús. A veces los martillazos del escultor no son indoloros, ¿verdad? A veces hay dolor en ese esculpir, pero al final todo ese proceso lleva precisamente a poder realmente ser a la manera que evidentemente agrada a Dios y que nosotros somos bendecidos, y los que están alrededor más todavía. Y Pablo está resaltando eso, y viene ahora a resaltar que lo que sí somos en Cristo y lo que sí son en Cristo aquellos gálatas que han estado escuchando el Evangelio desde el principio y que evidentemente ahora están dudando, porque están pasando por una etapa de duda, por una etapa de si vale la pena seguir o no vale la pena seguir. Es que parece como que han encontrado algo mejor. Y Jesús les va a decir que no hay algo mejor. Pablo les va a decir, no hay nada mejor. Eso mejor es Cristo. Eso es mejor es Cristo. Y va a resaltar una serie de bendiciones. Y el tremendo pero que hay aquí en el versículo 4, y a partir del 4 hasta el 7 especialmente, es donde va a estar resaltando eso que sí somos, por haber conocido a Jesús. El pero del versículo 4 es tremendo. Ante la realidad de esclavitud, de una vida vacía, sin esperanza, una vida dominada por pasiones, hay un pero. Hay un pero. Hay esperanza para el ser humano. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su desastre, cualquiera que sea su pozo, cualquiera que sea su mayor dolor o frustración en la vida, cualquiera que sea su estado, hay un pero, hay una esperanza.
Eso es lo que dice ese pero. Que hay esperanza. ¿Dónde? Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay un pero, hay una esperanza, y solo está en Cristo. Solo en Cristo encontramos la auténtica esperanza para una vida nueva, para una vida que vale la pena, para una vida no derrotada, no sometida a las influencias de este mundo, a los valores de este mundo, a las pasiones y deseos que brotan de nuestros propios corazones. El Señor ha venido a dar una vida nueva, una vida donde encontramos el poder para vivir a su manera, por Jesús. Y eso es lo que va ahora a resaltar en los versículos siguientes. El Señor ha venido a redimir. Redimir tiene que ver con el pago de una deuda para liberar a un esclavo, a un reo. Es la idea de redimir. Y tú y yo, aquellos que hemos confesado a Jesús, seguimos a Jesús, dice la palabra que hemos sido redimidos, hemos sido liberados de esa esclavitud en la que nos encontrábamos antes. Y nos ha dado libertad, auténtica libertad. Jesús dice, ¿no?, que Él es el que tiene la capacidad de darnos libres, de hacernos libres. Su palabra, la verdad, dice que nos hará, ¿qué?, libres. Y nos resalta esa idea en Juan, en el capítulo 8. Dios es el que ha venido a liberarnos y a liberarnos de la condenación. Eso es lo que también nos dice Romanos 8, versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado de estar sometidos a nuestras propias pasiones, nos ha librado de la condenación de la muerte, del temor a la muerte, nos ha dado vida, nos ha dado esperanza. Eso es lo que Jesús hace a aquel que se acerca a Él. Y esa es nuestra bendición. Esa es una de las hermosas verdades que encontramos en la palabra. Y somos liberados para vivir una nueva vida. ¿Y cómo se manifiesta esa libertad? ¿Cómo se manifiesta esa redención? En lo que viene a continuación. Dice, para que redimiese, versículo 5, a los que estaban bajo la ley, a fin, nos dio libertad, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos hizo libres, nos ha hecho libres. En principio uno pensaría que nos haría libres para ser sus esclavos. Pero el texto no dice eso. ¿Es lo mismo un esclavo que un hijo? ¿A qué no? ¿A qué? Es muy distinta la situación de un esclavo a la situación de un hijo. ¿Qué es para ti un hijo? Tu propia sangre, un amor profundo, intenso. Un hijo evidentemente implicaba una realidad que no puede compararse con la del esclavo. Podríamos habernos conformado con que fuéramos esclavos, pero no dice eso Dios. Dios no solo nos libró para ser esclavos, nos libró para ser sus hijos, para ser suyos, para ser parte de su familia. Por el hecho de haber conocido a Jesús nos ha integrado en su propia familia. Somos parte de la familia de Dios. Somos llamados hijos de Dios. ¡Qué tremendo privilegio! Porque no todos son llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Si vamos a Juan, en el capítulo 1, habla precisamente de quiénes son esos que son hijos. Todo el ser humano es criatura de Dios, pero no todos son hijos. Por eso lo dice Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen. Estos son hijos de Dios y eso es la bendición que hemos recibido nosotros.
Ese es el privilegio, eso es lo que dice Primera de Juan también, haciendo referencia al hecho de ser hijo de Dios. Capítulo 3, versículo 1 de Primera de Juan, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos llama hijos, sus hijos, su pueblo, su familia. Y Dios nos ha otorgado un privilegio. Tiene que ser algo que produzca en nuestros corazones gozo, el entendimiento de que somos hijos, no solo esclavos. No eso, no era ese el propósito. Dios quería darnos algo más. Y eso es lo que el Señor está haciendo, o a través de Pablo está enseñándonos. Nos ha hecho hijos, nos ha adoptado, porque antes no lo éramos, pero nos ha hecho suyos por la adopción a través de la fe. Esa adopción que evidentemente implica el título de formar parte de la familia de Dios, ¿no? Es como una familia pudiera también adoptar a algún niño que no es biológicamente suyo, pero que cuando lo adopta, esa familia llega a querer a ese niño como propio, como suyo propio. Esa es la adopción. Nosotros hemos sido adoptados. Hemos sido hechos hijos suyos. Y nuestro Dios estuvo dispuesto a demostrar su amor por nosotros de una manera tremenda, dando a su propio Hijo en una cruz. Él mismo entregándose en la cruz, por amor, para que nosotros pudiéramos ser sus hijos. Es ese hecho, esa bendición de ser hijo, se manifiesta de algunas maneras. Y me gustaría que ahora pudiéramos ver esas manifestaciones, de esas bendiciones por el hecho de ser hijos de Dios. Y de hecho, Pablo va ahora a resaltar algunas ideas que me gustaría que nos ayudaran a ver cómo el Señor confirma esa bendición de ser hijos de Dios en nuestras vidas. Cómo confirma en nuestros corazones esa verdad de que somos hijos de Dios. Porque el Señor busca y trata de que tengamos conciencia de que somos hijos de Dios. Y va a utilizar una serie de experiencias para poder realmente también ayudarnos a recordar que somos hijos de Dios. Y es lo que va a decir a continuación Pablo en el versículo 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Sabéis qué es lo que está diciendo aquí este texto? La mayor bendición, la mayor confirmación, muestra, testimonio de que somos hijos de Dios, ¿sabéis cuál es? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es, alguien diría que es la mayor gracia, la mayor bendición que un creyente puede recibir en este mundo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De hecho, el Espíritu Santo, su función va a ser precisamente confirmar en nuestras vidas que somos hijos de Dios. Ese es uno de sus aspectos que tenemos que seguir descubriendo, entendiendo, experimentando. Sin la presencia del Espíritu Santo no hay conocimiento de Dios. Solo quienes tienen al Espíritu Santo experimentan la salvación, la pertenencia a Dios, ser hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo es parte de lo que las Escrituras van a mostrar de arriba a abajo. El Espíritu Santo es parte de lo que el Señor evidentemente ha dicho que nos ha dado a todos aquellos que hemos creído en Él. Y hay un texto de Romanos que es el que me gustaría que pudiéramos acercarnos, porque nos va a ayudar al capítulo 8 de Romanos a ver esa presencia del Espíritu Santo confirmando que somos hijos de Dios. ¿Cómo se manifiesta
¿Cómo vemos, cómo entendemos, cómo experimentamos que el Espíritu Santo está en nosotros, confirmando que somos hijos de Dios? ¿Cómo? Romanos 8, vamos a verlo desde el 14, especialmente hasta el 16. Son algunos versículos que me gustaría que meditáramos en esta mañana. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Todos los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu Santo es una de las manifestaciones de que somos hijos de Dios. Está diciendo, bien. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Qué está queriendo decir ahí el versículo de Romanos 8:14? ¿Qué es esa guía del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué implica? A veces es bueno leer versículos de antes y versículos de atrás. Ahora vamos a leer el de antes, el 13. Nos va a ayudar a entender el 14, ¿vale? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vivir conforme a la carne no tiene vida, muerte, ¿vale? A continuación, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El 13 está conectado inevitablemente al 14. O sea, para entender el 14 necesitamos entender el 13, o ver el 13. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Pablo? ¿Qué significa o qué implica esa guía de Dios? Porque lo que está hablando es la influencia del Espíritu Santo que nos lleva a vivir una vida de santidad. La manifestación, la muestra de la guía, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la influencia que nos guía, nos dirige a vivir en santidad. Es decir, una de las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es que hay un deseo en nuestros corazones por ser santos. ¿Amén? Amén. Es lo que dice la palabra. Sin santidad, nadie verá al Señor. Esa es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Santidad en nuestras vidas. El deseo de buscar, de darnos cuenta de nuestras realidades, de darnos cuenta de nuestros orgullos, de nuestros egoísmos, de nuestros celos, de nuestras envidias, de nuestras reacciones volcánicas. Porque vosotros no los tenéis, ¿verdad que no? ¿Solo soy yo? Ah, vale, menos mal. Todas esas realidades que tú y yo, o como decía el otro día, pregúntale a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Para que te refresque la memoria, por si acaso. No te la refresque mucho, ¿no? Pero esa es la realidad con la que luchamos, todavía los creyentes también. Hemos visto la mano de Dios transformando muchas cosas en nuestras vidas, pero todavía sigue quedando. ¿Y qué es lo que Dios quiere seguir haciendo? Seguir transformándonos. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos mueve, nos influye. ¿Para qué? Para que deseemos vivir a la manera de Dios. Para que luchemos contra las obras de la carne. Y para que hagamos lo que dice el texto. Dice... es tremendo lo que dice este texto. Dice, porque versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis, ¿quién hace morir las obras de la carne? ¿Es el Espíritu? El Espíritu nos ayuda, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Tomamos determinación en quitar cosas de nuestras vidas que no son, que no agradan a Dios. No me conformo. Uno de los grandes peligros es conformarnos. El Señor nos llama a vivir en santidad. ¿Qué es lo que el Señor está trabajando con tu vida ahora mismo? ¿Qué es lo que está el Señor ahora queriendo quitar de tu corazón?
¿Hay algo que el Señor está queriendo quitar de tu corazón? ¿Estás dispuesto a buscar a Dios para que quite cosas de tu corazón? ¿Lo deseas o te da igual? Una de las señales de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas es que deseamos luchar contra aquellas cosas que sabemos que no son de Dios. Y esa es la presencia del Espíritu Santo. Esa es una de las bendiciones y manifestaciones que tenemos por el hecho de ser hijos de Dios. No está hablando aquí Pablo de una guía general en cuanto al hecho de a ver la voluntad de Dios, a ver qué es lo que tengo que hacer. No es esa cuando está hablando el versículo 14 de guía. Está hablando de la influencia como encontramos. Si por el Espíritu hacéis, es la influencia del Espíritu, es la guía del Espíritu. De eso está hablando luego en el versículo cuando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, una de las señales claras de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en mi vida, es que el Espíritu influye nuestros corazones para desear morir a las obras de la carne y vivir en santidad para Dios. Esa es una de las señales de la presencia del Espíritu Santo. Si nunca has experimentado eso, párate. Párate. Y busca al Señor que te ayude. Porque en un creyente genuino tiene que haber ese anhelo y ese deseo de crecer y caminar en santidad para dar gloria a Dios. No es una opción, es la esencia, es parte de lo que Dios quiere hacer por su Espíritu en todos aquellos que confiesan su nombre, en aquellos que son auténticos hijos de Dios. Es parte de lo que el Señor dice. Ese es uno de los aspectos, una de las bendiciones, una de las maneras en las que nosotros experimentamos el Espíritu Santo. Pero no es la única. El Espíritu Santo hace otras cosas también, según el texto que estamos leyendo y el texto que hemos leído de Gálatas. Si por un lado nos lleva precisamente a buscar santidad en nuestras vidas, también lo que hace, por otro lado, es, a través de su influencia, es llevarnos a tener una intimidad con Dios Padre. Una de las cosas que influye el Espíritu Santo en nuestras vidas es precisamente a vivir una comunión de intimidad con Dios. Y eso es lo que dice el texto en el versículo 15, si seguimos leyendo. Dice Romanos 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sin Dios, el ser humano está dominado por el temor. El ser humano está dominado por el temor. Temor a la muerte, temor a lo que pasará, temor a sin fin de cosas. El temor domina cuando no está Dios, la presencia del Espíritu Santo, gobernando nuestras vidas. Eso no significa que haya momentos en los que nosotros sintamos temores. Pero acercándonos a Dios, el Señor nos ayuda en medio de esos temores y nos libra de los temores. Y va a hacer el contraste, va a utilizar una imagen de aquellos que están sin Dios y ahora va a utilizar la imagen de aquellos que tienen a Dios. Y la imagen que va a utilizar, o la manera de ilustrarlo, es expresando la relación de intimidad con Dios. ¿Y qué es una relación de intimidad? ¿Por qué se caracteriza? Por confianza. Tú te acercas a alguien porque confías en ese alguien. Y la oración es una expresión de nuestra confianza en el Señor y nuestro entendimiento de que Dios es Padre. Eso es algo que veremos ahora un poquito más adelante. Pero el Espíritu Santo nos influye también, nos dirige precisamente a buscar esa intimidad con Dios. Mira lo que dice el texto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y encontramos ahí esa influencia. Gálatas, capítulo 4, nos va a resaltar la misma idea, ¿no? El Espíritu nos guía precisamente a esa intimidad con Dios. Dice, y por cuanto sois hijos de Dios, versículo 6,
por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La expresión de Abba era una expresión familiar, era una expresión de afecto del hijo al padre, no era una expresión como papá, no era solo padre, sino papá, era algo con mucha más intimidad y reflejaba esa relación de intimidad y de confianza, de cercanía, ¿no? Esa es la relación que Dios busca de sus hijos con Dios. Una relación de intimidad, de confianza, de dependencia. Una relación en la que nos acercamos y buscamos el estar al lado de nuestro Padre. Es como el hijo, ¿no? Que en medio de la noche oscura, en un lugar donde no hay lámparas, no hay iluminación en la calle, va cogido de su padre y está tranquilo porque su padre le tiene cogido por la mano. Y su padre le da confianza, le da descanso, le ayuda a caminar por medio de la oscuridad, porque no lo haría si fuera solo. Pero como va cogido de la mano de su padre, se siente seguro. Tiene esa confianza, él sabe que su padre lo va a proteger, lo va a cuidar. Esos somos los creyentes. Así somos nosotros. Somos como esos niños que hemos cogido de la mano de nuestro Padre y que en medio de las tormentas, en medio de los momentos oscuros de la vida, encontramos el refugio, encontramos la paz, encontramos el calor, la confianza de que nuestro Dios en medio de esa situación nos va a guardar. Eso es una de las muestras de las experiencias que podemos vivir como hijos de Dios. El que es hijo sabe de qué estoy hablando. ¿Qué clase de padre es Dios? Quizás no todos hemos tenido la experiencia de un padre bueno. Quizás la experiencia, cuando escuchamos el término padre, es compleja, a veces confusa, quizás porque no hemos tenido esa experiencia. Quizás otros sí sabéis de qué significa, evidentemente, ser padre y qué significa experimentar la presencia de un padre. Pero no tenemos tiempo, pero hay algo que sí me gustaría resaltar, es que Dios es un padre amante. Y ese es el término que me gustaría que recordáramos. Pablo está utilizando, del mismo modo que lo está utilizando en Romanos, el término Abba, Padre. Repite, ¿no? Es curioso la repetición de Abba y Padre, porque son los dos mismos significados. Pero repite esa idea y hace referencia a la necesidad de volverse a Dios y contemplar a Dios como ¿qué? Como Padre. ¿Cómo se dirigía Jesús a Dios? ¿Con qué término? En sus oraciones, ¿os acordáis? Padre. Más de 150 veces aparece ese término en el Nuevo Testamento. Solo aparecen, no recuerdo si eran 5 o 7 veces en el Antiguo Testamento el término Padre. En el Nuevo Testamento aparece de una manera tremenda el término Padre a la hora de referirnos a Dios y poder relacionarnos con Él, lo cual está transmitiendo una idea, la necesidad de transmitir una relación personal, íntima, de confianza con nuestro Dios. Y eso es lo que, evidentemente, está tratando de transmitir la palabra. Y eso lo experimentamos aquellos que hemos entendido y conocido a Jesús, los que hemos creído en Dios, porque Dios es un Padre. ¿Y cómo es ese Padre? Un Padre amante. Un Padre amante. Nuestro Dios es Padre amante y lo vemos en diferentes ideas que encontramos en las Escrituras. Me gustaría que fuéramos a Salmo 103, al verso 13, y viéramos cómo el Señor se nos presenta también como Padre, incluso en el Antiguo Testamento, de las veces que aparece. Dice, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es un Padre que se compadece de nuestras realidades, de nuestros
de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, de nuestros temores, de nuestras angustias. En medio de cada una de las situaciones que podamos estar viviendo, Dios es ese Padre tierno que busca ayudarnos a mirar hacia adelante y caminar en la dirección que Él quiere para nuestras vidas. Dios es ese Padre amante. Dios es ese Padre que busca nuestro bien en medio de toda situación. Se compadece de nosotros, conoce nuestra realidad y se compadece de nosotros. A la vez es alguien que nos cuida en medio de la aflicción. Primera de Pedro, texto muy conocido. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién tenemos que echar toda nuestra ansiedad? Sobre nuestro Señor, sobre nuestro Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Padre que se interesa por nuestras vidas en medio del dolor, buscando ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Ese es nuestro Dios. Por eso dice, Él tiene cuidado de vosotros. En medio de las dificultades de la vida, tenemos que pararnos a mirar a nuestro Dios y recordar quién es nuestro Dios. Una de las cosas que tenemos que recordar es que es nuestro Padre, que busca ayudarnos, que busca cuidarnos en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de todos los problemas que podamos vivir. Y Dios es un Padre que busca nuestro bien, que busca cuidarnos. Eso es lo que Primera de Pedro 5:7 nos está recordando. Él tiene cuidado de vosotros. Mateo 6 es otro texto en el que me gustaría que viéramos cómo la idea de Padre también la vemos en Dios, y todo ese carácter amante de nuestro Dios se ve en Mateo 6. Aquí utiliza el término Padre. Está Jesús hablando sobre el afán y la ansiedad, sobre lo que pueda ocurrir en la vida y enfrentar esos momentos difíciles que quizás no sabemos qué va a pasar, cómo vamos a salir adelante. En medio de todas esas situaciones el Señor también nos está diciendo que confiemos, no os afanéis, empieza el texto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. La ansiedad o el afán ese es algo con lo que luchas. ¿Es una de esas áreas en tu vida que te cuesta enfrentar? Mira la respuesta del Señor. Versículo 26. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién las alimenta? Nuestro Padre. Nuestro Padre. ¿Qué hace? Dice que las alimenta. Mirad lo que dice a continuación. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si el Señor cuida de esa manera a las aves, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Y es parte de lo que tenemos que seguir confiando y descansando. A veces en medio de esas situaciones, aflicciones, necesidades, a veces lo fácil es desesperarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que en medio de esas necesidades o situaciones que está esperando Dios? Que confiemos en Él, que le miremos a Él, que le busquemos como ese Padre amoroso, amante de nosotros, que busca nuestro bien y que tiene cuidado de nuestras vidas. El texto habla de ese Padre y sigue luego resaltando en el versículo 31 la misma idea. Dice, no os afanáis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Hay un Dios. Estábamos cantando antes, hace un rato, ¿verdad? Jehová, ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué significa? Esa es una de las cosas que Dios quiere que experimentemos en nuestras vidas. Que nuestra fe sea práctica. No es solo cuestión de saber la letra de la canción, que está bien, es muy bonita y tenemos que cantarla. Sobre todo, lo que Dios busca es que lo creamos. Que eso sea nuestra experiencia, nuestra vivencia. Que en medio de las situaciones que podamos enfrentar de la vida, podamos recurrir a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo empieza la oración del Padre Nuestro? Jesús citó en Mateo 6. Padre Nuestro. No es ni siquiera Padre mío, es nuestro. Pero es Padre, un Padre que está preocupado e interesado en nuestras vidas y que busca ayudarnos en medio de cualquier situación. Ese es Dios. Ese es nuestro Padre. Y esa es la visión que tiene que haber en nuestros corazones. En los corazones de aquellos que creen. Y contemplar en medio de las diferentes situaciones de la vida a Dios Padre. Buscando nuestro bien, ayudándonos. Y bendiciendo nuestras vidas porque es su deseo. De hecho es lo que Él ha prometido, ¿no? Hay un versículo que me gustaría citar, lees el versículo de Salmo 27, 10. Quizás nuestra experiencia con los padres, un padre terrenal, no ha sido la que nos hubiera gustado. Pero me encanta este texto, que he escuchado en voz, en la boca de alguno que fue rechazado por sus propios padres cuando se convirtió al Señor. Y citaban este versículo. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hay un Padre celestial, por encima de todo, está buscando el bien de sus hijos. Y tú y yo, si somos hijos, tenemos a ese Padre que busca nuestro bien y que no nos va a dejar nunca. Él es el que se ha comprometido con nuestras vidas. Y Él es el que tiene el mejor y mayor bien para nuestras vidas. Y seguimos ya, vamos terminando con el capítulo 4. Vamos al versículo 7, dice así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ese es el precioso beneficio que tenemos de haber recibido a Jesús. Nos ha hecho sus hijos. Somos hijos de Dios. Dice, si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Cristo nos ha bendecido de tantas maneras. Tenemos bendiciones presentes. Como veíamos, una de ellas es el Espíritu Santo. Pero tenemos la palabra, nos ha dado la salvación, la esperanza, nos ha dado la presencia de nuestro Dios mismo, nos ha dado la pertenencia a un pueblo, el hecho de poder contar con Él en medio de cualquiera de las situaciones que vivimos. Esas son bendiciones presentes, la herencia presente, pero tenemos una futura también. Y solo voy a comentar alguna, pero tiene que ver con que llegará un día en el que estemos en su presencia y recibamos cuerpos glorificados. Seamos transformados. El Señor hará por completo nuevo nuestro corazón. Ya no habrá nada que nuestro corazón desee que no se ajuste a lo que Dios quiere. Seremos transformados. Eso es lo que dice que el Señor hará en su venida, ¿verdad? Y recibiremos un reino de justicia, de paz y gozo, dice Romanos 14. Un reino al que todos anhelamos. El ser humano anhela vivir en ese reino, donde haya bien, donde no haya lloro, donde no haya muerte, donde no haya mal, donde no haya pecado. Eso es lo que en el fondo anhela todo el ser humano, en el fondo de sus corazones. Y eso es lo que Dios tiene preparado para los que creen en Él. Y Pablo termina todo este pasaje llevando a los Gálatas a plantearles un reto.
teniendo tantos beneficios, siendo hijos de Dios, teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas y obrando de esa manera como hemos visto, va a decirles, dice, versículo 8, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Les está diciendo, pero ¿por qué vais a volver atrás? No vuelvas atrás. No hagas esa locura. Es el absurdo más grande que podíais hacer, volveros atrás, habiendo recibido el tesoro de Dios mismo en vuestras vidas. Y les reta a seguir a Jesús, a persistir, a perseverar hasta el fin, confiando en Dios. No hay mejor tesoro, no hay mejor camino, no hay mayor bien en nuestras vidas que seguir a Jesús. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas, muchos placeres, muy momentáneos, la mayoría de ellos, fugaces, que no tienen realmente relevancia, que no pueden cambiar nuestras vidas, que nos van a dejar más vacíos de lo que estábamos. Pero Cristo sí, tiene el poder para ayudarnos y darnos una vida que vale la pena. Él tiene el poder para hacer que de nuestro interior corran ríos de agua viva, dice Juan 7:37, la presencia del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que podemos experimentar esa vida nueva de una manera poderosa cada uno de nosotros. Y me gustaría animarte a que recuerdes constantemente que eres un hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Antonio, José y María, ¿no? No sé cómo se llamarán vuestros padres. Pues claro, no estoy diciendo que no puedas reconocer eso. Pero lo que estoy diciendo es que la filiación más importante de nuestras vidas es conocer a Jesús, es ser hijo de Dios. Eso cambiará nuestro destino para toda la eternidad. Dios es el que se ha encargado. Dios es el que ha venido a buscar. Dios es el que ha pensado en nosotros antes de la fundación del mundo. Dios es el que se interesó en tu vida y en la mía. Y el que buscó la manera de bendecirnos, dándose a sí mismo. Dándose a sí mismo. Y eso es la verdad que tenemos que seguir recordando. Dios nos ha hecho de sus hijos por su gracia y por su amor. Y solo terminar con este versículo que todos conocéis. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Auténtica vida en Jesús. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de poder recordar que somos hijos tuyos. Señor, te ruego que tú seas quien sigas forjando esa conciencia de que somos hijos tuyos, aquellos que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Te ruego por aquellos que todavía no han dado el paso, Señor, ayúdales a dar el paso de seguirte con todo su corazón. Ayúdales a darse cuenta de que el mayor bien, la mayor necesidad que hay en esta vida es seguirte a ti. Señor, te rogamos que tú nos ayudes y tú nos bendigas a poder vivir confiados, buscándote, siguiéndote en cada situación de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, y ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.